vamos a comenzar con este taller de Mindfulness e Insomnio. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Aunque imagino que la mayoría me conocéis por el canal de YouTube o por algún vídeo en Instagram o por el libro de Mindfulness e Insomnio. Em, bueno, por si acaso alguien no me conoce, me presento, ¿vale? Mi nombre es Jorge, vivo en España, en Asturias. Y bueno, estuve unos años padeciendo de problemas de sueño, con trastorno de sueño, también depresión, ansiedad. Bueno, era algo que arrastraba desde hace muchos años, en realidad. Podría decir que incluso desde mi adolescencia empecé con problemas de ansiedad, sobre todo, hasta que se desencadenó en un problema de sueño que, bueno, lo he padecido durante algunos años. He tenido insomnios de mucho tipo, despertares nocturnos, no poder conciliar el sueño durante una noche, etcétera, etcétera. Cosas que imagino que sabréis. Y el caso es que, bueno, probé muchas cosas, terapias, leí mucho sobre el tema, estudié la carrera de psicología esperanzado por encontrar ahí una respuesta, pero siempre tenía la sensación de no entender por qué me pasaba esto y sobre todo no tener una estrategia, una herramienta, algo que a mí me ayudase a gestionarlo. Y bueno, sobre todo por cuestiones ya de desesperanza, de estar un poco desesperado, me abría esto de mindfulness, que yo tenía unas ideas muy diferentes a las que realmente es la práctica de mindfulness. Pensaba que era meditación, que era relajación, que era dejar la mente en blanco. Y bueno, me encontré con una práctica que fue muy interesante y sobre todo me encontré con una explicación al por qué me estaba pasando esto, que era algo que yo llevaba buscando mucho tiempo. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a practicar por mi cuenta, luego me di cuenta que necesitaba como un pasito más para integrarlo en mi práctica porque sentía que no avanzaba. Hice varios cursos de mindfulness como participante, luego me formé como profesor y bueno, poco a poco fue de manera progresiva, empecé a entender mejor el problema, sobre todo a gestionarlo mejor, obviamente a dormir mejor también. Y, y ahora me dedico profesionalmente, desde hace unos 3 años más o menos, a enseñar mindfulness. Y este taller, la intención que tengo es de transmitir qué es mindfulness, por supuesto, por qué tenemos insomnio y por qué está tan relacionado, por qué mindfulness nos puede ayudar con los problemas de sueño. Muy bien, dicho esto, voy a presentaros lo que es el cronograma, lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces he preparado unas presentaciones. Bueno, pues está dividido en varios bloques este taller, esta sesión. El primer bloque vamos a ver por qué tenemos insomnio. Vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué se tienen problemas de sueño? ¿Qué ocurre? Y, y bueno, aunque creo que no es la solución al problema solamente el comprenderlo, porque podemos entender por qué nos pasan las cosas, pero si no sabemos cómo gestionarlas o cómo actuar, realmente no solucionamos el problema, ¿no? Pero sí que creo que es importante por lo menos entender por qué nos pasa esto, ¿no? Es como el primer paso, diría yo. Luego vamos a ver qué es mindfulness y cómo practicarlo. Y mindfulness se explica de una forma muy sencilla, seguro que habéis encontrado miles de definiciones, pero es algo que se comprende a un nivel muy profundo, se comprende cuando lo pones en práctica, cuando lo entrenas. Pero bueno, es algo que vamos a intentar aquí, aunque sea brevemente, a experimentarlo y explicar qué es mindfulness y sobre todo qué no es mindfulness, porque eh, por mi experiencia me he encontrado con muchas personas que creen saber qué es mindfulness, pero no es así, ¿no? Luego en el tercer espacio, el tercer bloque, vamos a hacer una práctica meditativa porque como os he dicho, este taller es práctico también, no solamente es algo teórico, así como la práctica de mindfulness es también una parte de práctica importante. Luego vamos a relacionar estos dos conceptos, ¿no? Mindfulness, la enseñanza de mindfulness y los problemas de sueño. Y luego va a haber un espacio para preguntas en el último bloque. Y aquí sí que os pido que, em, si no os importa, como el contenido del programa, como os decía antes, está ya muy definido y muy comprimido,
Si tenéis alguna pregunta que vaya surgiendo en alguna explicación que yo estoy dando, os invito a tener un papel al lado y apuntarla. Y luego, si al final de la sesión no se ha resuelto, como tenemos ese espacio para preguntas, ahí va a haber un momento para que me podáis preguntar lo que queráis o el comentario que queráis hacer antes de finalizar, ¿vale? La duración del taller en principio es de 6 a 7 y media, pero quizás, para quien quiera, se puede alargar un poco más, sobre todo porque las preguntas al final yo no puedo vaticinar cuánto va a durar este espacio, ¿no? Sí que lo he organizado de una forma que estoy convencido de que vamos a llegar al cuarto bloque a tiempo, pero como digo, al espacio de preguntas a lo mejor se alarga un poco. Pero quiero que sepáis que por mi parte no hay ningún problema en quedarme un poco más e intentar resolver las preguntas que vayan surgiendo, ¿vale? Muy bien, pues dicho esto, vamos con ese primer bloque. Vamos a intentar responder a esta pregunta, ¿por qué tenemos insomnio? Que seguro es una pregunta que alguna vez te has realizado. Y para comprender qué es el insomnio, los problemas de sueño, por qué se dan en el ser humano, creo que es importante que sepamos diferenciar qué es insomnio agudo y qué es insomnio crónico, porque son cosas bastante diferentes. El insomnio agudo es muy habitual, es decir, a cualquier persona a lo largo de su vida le puede dar un episodio de insomnio agudo. Importante, agudo no significa leve, agudo significa algo concreto, temporal. Crónico hace referencia a la duración. Cuando se cronifica algo es porque se alarga en el tiempo, ¿vale? Lo digo porque hay veces que se confunde, ¿no? Agudo se piensa que es leve y crónico es grave. No, no tiene nada que ver con esto. Entonces, el insomnio agudo es muy habitual. En cualquier momento de tu vida te puede dar un episodio de insomnio agudo, ¿vale? Y esto es algo que a muchas personas les ocurre. ¿Por qué da? Bueno, imagínate que tienes un episodio de estrés muy fuerte en tu vida, que por ejemplo te han echado del trabajo, que te ha dejado tu pareja, que se ha muerto un familiar, algo que realmente es importante, ¿no? Para ti. A nivel emocional es impactante. Bueno, cuando esto ocurre, el cerebro se pone en modo defensa, ¿no? Es algo, es un instinto de supervivencia que todos tenemos. Entonces nos entra miedo. Nos entra miedo, pues, por ejemplo, si nos deja nuestra pareja, pues, ¿qué va a pasar ahora? ¿Alguien más me va a querer? ¿Voy a ser capaz de vivir sin ella? ¿O me echan del trabajo? ¿De dónde voy a conseguir dinero? ¿Me van a contratar? Ese periodo de incertidumbre es tan estresante que nos puede originar problemas de sueño. Y es tan sencillo como entender que nuestros antepasados tuvieron que desarrollar a nivel cerebral, a nivel biológico, este sentido de no quedarse dormidos ante cualquier circunstancia. Porque imaginaos que estamos en la selva, nos va a atacar un león y nosotros, como es de noche, nos dormimos. Se acabó, ¿no? Entonces nuestro cerebro biológicamente está predispuesto para cuando haya una amenaza, un peligro, ya sea real o imaginario, porque el cerebro no entiende la diferencia entre real o imaginario. Si se encadena ese episodio de estrés, es normal que tú no puedas dormir, porque el cerebro está alerta, está en peligro. Y tú solo duermes cuando sientes que todo está bien, que estás en calma, ¿sí? Entonces esto es algo biológico y muy habitual. ¿Cómo se puede dar un episodio de insomnio agudo? También con cambios bruscos en el reloj biológico. Imaginaos que os vais a vivir a otro país que tiene un horario, en una zona horaria diferente. em, pues obviamente el cuerpo necesita, el cerebro necesita una adaptación y puede haber unos días, el famoso jet lag, ¿no? Puede haber unos días en los que tengamos algún episodio de insomnio agudo, nos cueste conciliar el sueño sea mucho más superficial o incluso que no durmamos durante una o varias noches, ¿no? El insomnio agudo, que es algo transitorio, porque insisto que agudo hace referencia al tiempo en el que transcurre el problema. Este tipo de insomnio se suele solucionar con el paso del tiempo y muchas veces sin hacer nada. Cuando se elimina el episodio de estrés, que no dura para siempre,
porque si te han echado del trabajo, bueno, va a llegar un momento que lo vas a asimilar. Va a llegar un momento que lo vas a asimilar, o si te deja una pareja, en algún momento lo superas. A lo mejor porque ha llegado otra persona, te ha encontrado otro trabajo, lo que sea. Pero el episodio de estrés no es constante, es algo que dura un tiempo. Cuando se elimina ese episodio de estrés, lo normal es que el insomnio desaparezca. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con el insomnio crónico? Y aquí ya hablamos de algo más complejo. Bueno, lo primero es que la prevalencia en... Estos son datos de la Sociedad Española de Neurología. Dice que la prevalencia, es decir, hay un 10, un 15% de la población adulta que padece de insomnio crónico. Insisto que insomnio crónico se refiere a una persona que lleva varias semanas, varios meses o incluso varios años teniendo problemas de sueño. ¿Sí? Pues hay un 10 o un 15% de la población adulta registrado en España. Como habrá mucha gente que no esté registrada, este número será mayor. Incluso estos datos son de 2019, que yo estoy convencido que con la pandemia, todo lo que ha pasado después, este porcentaje habrá aumentado. Me atrevería a decir que estaremos a lo mejor cerca del 30% de la población adulta con insomnio crónico en España. ¿Qué características tiene cuando se cronifica el insomnio? Bueno, esto es algo que yo no lo he visto en ningún otro sitio que no sea en este taller con mis palabras. No se suele hablar de esto y todavía sigo sin entender por qué. El insomnio crónico tiene una influencia directa de lo que es la cognición. Cuando digo cognición es que nuestra mente ha desarrollado un condicionamiento con el sueño. Ya no necesitamos un episodio de estrés para que se den los problemas de sueño, porque nuestro episodio de estrés es el miedo a no dormir. Es decir, como yo he tenido una etapa de insomnio agudo, que es como empieza siempre, el insomnio empieza siempre con un episodio agudo. Como yo he tenido un insomnio agudo y ha sido horrible, no he dormido nada, estaba muy cansado, he sufrido mucho, se genera un miedo condicionado. No quiero que eso vuelva a pasar, porque lo pasé muy mal. Es normal, no dormir es algo difícil de vivir. Entonces, al final nuestro cerebro entiende que eso no puede volver a pasar. Ese miedo es el que acaba generando el insomnio. ¿Por qué? Porque el miedo es activación. Es ese mecanismo biológico del que os hablaba antes, de aquí hay algo que hay que resolver. Estoy en peligro. Por lo tanto, no puedes dormir hasta que no resuelvas este problema. Entonces, bueno, esto es algo paradójico, es algo que puede ser un poco mm, difícil de entender, pero es totalmente así. Al final, el miedo a que no a no querer que vuelva a pasar puede generarte esa activación que a su vez te genera que no duermas, que a su vez te genera más miedo o obsesión por querer dormir. La parte cognitiva en esto, lo que quiero decir es que el sueño para nuestro cerebro se acaba convirtiendo en una obsesión o incluso en un reto. Lo que antes dormir para nosotros era algo normal, simplemente dormíamos cuando tocaba, cuando tenía sueño, de repente nuestro cerebro entiende que no, que tenemos que hacer algo para dormir, que esto es un reto. Cuando digo que nuestro cerebro no estoy diciendo que tú, tal persona de tal país, hayas decidido que el insomnio, que dormir sea un reto. Esto es algo a nivel inconsciente. Es una parte del cerebro muy antigua relacionada con el hipocampo, la amígdala, que es donde, digamos, se almacenan nuestras emociones. El miedo es una de ellas. Entonces, esto es algo muy inconsciente. Tu cerebro percibe que dormir es difícil, que es un reto. Y eso obviamente influye en que el insomnio se cronifique, se alargue. Otra de las características que creo tiene el insomnio crónico, es algo que yo he vivido, es algo que he visto en muchas personas con las que he hablado, es una falta de comprensión o apoyo. Si nosotros tenemos una enfermedad socialmente reconocida como, ostras, qué duro, pues al fin y al cabo recibimos apoyo de la familia, nos comprenden, nos apoyan. Pero cuando tenemos insomnio, lo primero es que normalmente no se suele
Lo general es que no lo hablemos, ¿no? Por lo menos en un principio, que no se lo vayamos contando por ahí a todo el mundo. Y lo segundo es que cuando se lo cuentas a alguien, es fácil que te encuentres con frases del tipo, ostras, pues no sé, duerme y ya está, no te preocupes. O bueno, pues toma pastillas. O bueno, ya dormirás, ¿no? Y esto hace que uno perciba que no entienden por lo que está pasando. Es algo que obviamente nos hace sufrir porque es duro, pero parece que esa falta de comprensión también nos encierra un poco más en nosotros mismos, y eso también acaba afectando a lo que es el problema, ¿no? Por supuesto, también falta de comprensión no solo de familiares, sino también de terapeutas, que no parece que terminen de entender muchos de ellos el problema. ¿Y cuáles son los abordajes con el insomnio crónico? Porque el insomnio crónico, si se cronifica, es raro que se vaya así solo, porque sí, ¿no? Que un día de repente desaparezca y no vuelva más. Los abordajes que hay es la medicación. Si tú vas al médico y dices llevo tantos meses durmiendo mal, ¿qué me aconsejas? Toma pastilla y suerte, ¿no? Bueno, se sabe que es algo que a corto plazo puede ayudar, que tiene un efecto placebo importantísimo. Yo me tomo la pastilla y me relajo, porque es como, ay, ya me tomo la pastilla, ya está, ¿no? Y eso tiene un efecto en nosotros que nos acabamos relajando, aparte del efecto en sí que tiene la pastilla, ¿no? Pero bueno, no sé tu experiencia en esto, pero yo en el 100% de los casos que conozco hasta ahora no han resuelto su problema de sueño con medicación. Puede ayudar a corto plazo, puede ser como una especie de bastón que nos ayude a seguir adelante, no digo que no, pero es verdad que tampoco soluciona el problema de raíz. Luego hay un tipo de terapias cognitivo-conductuales, terapias basadas también en el trauma, que bueno, pueden funcionar, pueden ayudarnos en algún momento, pero también conozco mucha gente, muchas personas, y yo me incluyo porque yo he sido una de ellas, que no he terminado porque esto es un poco lotería, ¿no? A lo mejor das con un psicólogo que es buenísimo y te ayuda mucho y acabas saliendo del problema. No digo que no. Incluso psicólogos que aplican mindfulness como terapia, que también los hay. Pero esto es un poco lotería. Hay muchos psicólogos que todavía no saben de qué va la película y te hablan de la higiene del sueño. Que la higiene del sueño no es otra cosa que añadirle más obsesión al problema. Es más leña al fuego. Porque tú al percibir que tienes que hacer algo para dormir, si el profesional de turno te dice, tienes que no mirar las pantallas, no hacer ejercicio, no tomar café, no tal, eso se acaba convirtiendo en una obsesión. Modificamos toda nuestra vida con el único objetivo de dormir. El cuerpo sabe dormir. Si percibimos que el cuerpo no sabe dormir, no dormiremos. Esto es un poco lo que hay que trabajar. Y luego está mindfulness, que es una práctica que también se utiliza en terapia, pero que generalmente, bajo mi punto de vista, la manera más adecuada de entenderlo es en la parte psicoeducativa, porque mindfulness tiene mucho de entender la mente, cómo funcionan los miedos, cómo gestionar los pensamientos, aparte de lo que los efectos de la práctica tienen en sí. Y, y este es el abordaje que, por lo menos en mi caso y en el caso de muchas personas que conozco, es lo que les ha ayudado a superar o a mejorar su insomnio crónico. Muy bien. Y antes de... Vale, sí, compartís por aquí. Muchas veces esas terapias generan más estrés y angustia. Yo lo he usado y no han ayudado en nada. He estado tomando para depresión e insomnio y me harté y la dejé no hace mucho. Imagino que te refieres a las pastillas. Entiendo entiendo que sí. Vale, pues ahora vamos a ver qué es mindfulness. Vale, vamos con la segunda presentación antes de ir a la práctica.
Entonces, bueno, vamos a ver qué es mindfulness y cómo se practica. Y para responder a esta pregunta, lo primero que quería decir es que para aprender algo, a veces hay que desaprender. Y me explico. Todos tenemos una idea de lo que es mindfulness. Cualquier persona que yo le pregunte qué es mindfulness me dirá cuál es su idea de lo que es mindfulness, ¿no? Es más, si entramos en Internet, buscamos artículos de mindfulness, personas en YouTube, por ejemplo, hablando de mindfulness, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sin embargo, em, yo me he encontrado que las personas que no avanzan en su práctica de mindfulness es porque todavía no saben lo que es mindfulness. Porque sus ideas sobre mindfulness son ideas que no tienen que ver con la realidad. ¿Cuáles son esas ideas? Pues la más conocida es que mindfulness es un ejercicio para relajarse. Esto es muy limitante. Cuando empezamos a practicar, si yo tengo la idea de que practico para relajarme, no estoy practicando mindfulness. Porque mindfulness es una práctica, luego lo veremos, es una práctica que se centra en traer tu atención al momento presente y observar lo que hay. Si hay nervios, observo los nervios, me conecto con ellos. Al principio es difícil notarlo y no hacer algo para relajarse, pero parte del entrenamiento es como ir conectando, familiarizándose con esas sensaciones, sin hacer nada. Esto es un entrenamiento para la mente. Si yo me siento a meditar, a lo mejor a alguno os ha pasado, si yo me siento a meditar porque estoy nervioso y a ver si me relajo, ¿qué ocurre? En el 99% de los casos nos ponemos más nerviosos. ¿Y por qué es esto? Porque yo me estoy sentando y en vez de sentir mi cuerpo, en vez de conectar con las sensaciones, en vez de practicar la atención plena, mi atención está en la expectativa. Mi atención está en cuándo va a llegar esa sensación de relajación. Y si no llega, yo me pongo más nervioso. Y si sigue sin llegar, me pongo más nervioso. Y es ahí cuando en nuestra mente aparecen juicios, lógicamente, esto no sirve, no valgo para practicar, esto no es para mí. Y no, no tiene nada que ver con eso, porque no hay que lograr nada, al menos en un principio. Esto es como decir, para entenderlo y contextualizarlo, ¿no? Esto es como decir, imaginaos que yo quiero tocar el piano y os digo que a mí, como me gusta mucho Chopin, quiero tocar una melodía entera de Chopin, pero nunca he tocado el piano. Y yo me pongo frente al piano, empiezo a mover los dedos y algo pasa que no me sale. ¿Qué me diríais vosotros? Imagino que nadie me diría, oye, tío, pues no vales para tocar el piano, porque si no sabes, no vales, no lo toques, no es para ti. No, me diríais seguramente, con un poco de sentido común, hombre, claro, es que esa melodía quizás es muy difícil, tienes que practicar. Y a lo mejor tienes que empezar con unos acordes más sencillitos, tienes que ir poco a poco, entender que esto es un proceso, que es una práctica, que estás aprendiendo a medida que eres constante y practicas. Y a lo mejor ahí voy avanzando y llega un día en el que puedo tocar esa melodía, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que no es algo inmediato, no es algo que yo me siente y me relaje. Y por supuesto aquí podemos meter la famosa frase de la mente en blanco. Claro, tú has leído, has escuchado en algún sitio que meditación, mindfulness es dejar la mente en blanco, tú te sientas y ahí hay de todo menos blanco. En la mente hay ruido y pensamientos y más ruido y más ruido. Y claro, intentamos parar eso.
Intentar parar la mente es como intentar parar una ola. No se puede. Entonces nos genera la idea de estoy haciendo algo mal. No, no estás haciendo nada mal. Lo único es que tienes una percepción errónea de lo que es mindfulness, simplemente. Nadie te ha enseñado correctamente a entender mindfulness y cómo practicarlo adecuadamente. Entonces, desaprender significa eso, ¿no? Olvidarse de las ideas que tenemos sobre mindfulness y ir a lo más esencial. La atención plena es una práctica, es un entrenamiento para la mente. No es algo que podamos enfocar con un objetivo inmediato, como si fuera una pastilla. Me siento, medito para ver si me relajo o para ver si me duermo. Eso es un error. La atención plena es una práctica, es un entrenamiento para la mente y cuanto antes lo hagamos sin ningún objetivo concreto e inmediato, más avanzamos en la práctica. De hecho, en, en sesiones más avanzadas, pero bueno, lo comento aquí también, mindfulness para mí es un estilo de vida más que una práctica, ¿no? Es una intención de estar atento a tu experiencia, aprender de tu experiencia, aprender herramientas que te ayuden a gestionar esa experiencia, autoconocimiento, autogestión, y es algo que constantemente estamos desarrollando. Es algo que no tiene por qué tener un objetivo puntual. Yo sé que bueno, la mayoría, todos estáis aquí porque algún problema de sueño hay y queréis resolverlo. Es normal. Yo también empecé con esa intención en mindfulness, pero es algo que va más allá de eso, ¿no? Va más allá de ser algo que funciona para X cosa. Es un entrenamiento, es una práctica. Y que cuando lo desarrollas adecuadamente y lo conviertes en un hábito, en tu estilo de vida, es algo que no solo te va a ayudar para evitar sufrimiento generado por ansiedad o el insomnio, sino también para desarrollarte como persona, llevar una vida más plena, más feliz. Y también muy importante, mucha atención a esto, ¿cómo saber si yo estoy practicando mindfulness? Pues para ello es importante ir a las características de la práctica. Lo primero es que la práctica debe ser intencional. Es decir, yo pongo la intención en este momento o en otro momento de traer mi mente al momento presente. Mi intención siempre está ahí, presente. No es algo que surja automáticamente, sino que mi intención es qué hay en el momento presente, qué noto, qué experimento. Y da igual si estamos paseando o si estamos haciendo una práctica formal, pero siempre que haya esa intención de ayudar a la mente a que se enfoque en el presente. Sin juicios. La mente tiende a juzgar. Es algo que hace automáticamente. Esto me gusta, esto no me gusta, esto es blanco, esto es negro, esto lo quiero, esto no lo quiero. Vale. Pero aquí, para desarrollar nuestra práctica, estamos entrenando un tipo de observación sin juicios. Y sin juicio significa tan solo observar lo que hay, sin expectativas de cambio. Si yo me siento y noto que estoy nervioso, cuanto antes me permita, obviamente esto es una práctica, no es algo fácil, ¿no? Así de primeras. Pero cuanto yo antes entienda que si dejo estar a los nervios y noto los nervios sin juzgarlos, es lo que me va a permitir a mí gestionar ese tipo de sensaciones desagradables. Si yo noto mis nervios con la intención de relajarme, ahí ya hay un juicio, hay una expectativa. Yo no quiero sentirme nervioso, por lo tanto, a ver si me relajo. Por lo tanto, a ver si esta meditación me sirve para... Ese no es el camino. ¿Sí? Y por último, amable. Una práctica amable. ¿Qué es esto de amable?
Todos llevamos de serie nuestro crítico interior, una voz interna que a veces, bueno, pues es muy crítica, es muy dura. em, y puede que mientras estamos practicando, pues aparezcan pensamientos del tipo: "Joder, ¿por qué me despisto? ¿Por qué me distraigo? No lo consigo, no lo logro, algo estoy haciendo mal, soy un desastre, no soy constante, no soy disciplinado". Todos esos juicios, esas críticas, surgen también de manera automática, pero aquí lo que estamos buscando es cultivar una mente un poco más amable. ¿Cómo se cultiva? Mientras estamos en la práctica, si yo, por ejemplo, me distraigo, lo noto y en vez de quedarme ahí con el juicio, con la crítica, conecto de nuevo con el momento presente, con la respiración. Ah, me he distraído y vuelvo a la respiración y me trato amablemente y entiendo que eso es parte del proceso de la práctica. Si hacemos esto una y otra vez, ya estamos entrenando la amabilidad de manera implícita. Luego, obviamente, en procesos más avanzados, esto son cosas que se ven en los cursos o en sesiones individuales, cuando tú ya tienes una práctica avanzada, vamos a decir, ahí ya se introducen elementos más explícitos de la amabilidad, de la compasión, que son un cultivo de emociones positivas que te ayudan a llevar una vida de manera más plena, ¿no? Ayudamos al cerebro a que se centre en cosas más positivas, a tratarte más amablemente. Pero ese primer paso, no hace falta convencerse de, ay, tengo que ser amable. No, es simplemente entrenar tu atención cada vez que haya una distracción, volver sin juicios, amablemente, suavemente. Ahí ya estás entrenando la amabilidad. Y por último, no solo es una práctica. Lo que es mindfulness tiene sus raíces en el budismo. Y los budistas se dice que fueron los primeros psicólogos del mundo, los primeros que hicieron una radiografía, el Buda, ¿no? Las enseñanzas del Buda, una radiografía de lo que es la mente humana, de lo que es el cerebro, cómo funciona el cerebro, por qué sufrimos, cómo se evita el sufrimiento. Todas esas preguntas ellos las resolvieron hace miles de años. Y no solo las resolvieron, sino que además crearon una práctica, que en este caso es mindfulness, y unas enseñanzas que no solo es mindfulness, hay otras cosas más, en las que dar a las personas herramientas para alcanzar su fin del sufrimiento, llevar una vida sin sufrimiento. Ese era el objetivo del Buda, era su intención, ayudar a las personas a que con unas prácticas adecuadas entrenasen su mente para vivir sin sufrimiento. Que de hecho a eso se le llama la iluminación. La iluminación, que es un concepto que puede parecer muy de hierbas, muy de gente que está en un cuarto y huele raro, es un concepto que si tú lo lees y prestas atención, solamente se está refiriendo a vivir una vida sin sufrimiento. Y para eso debemos entender el cerebro, cómo trabajar con él y cómo seguir en nuestro camino. Por lo tanto, mindfulness ha extraído, también ha cogido esa parte del budismo, esas enseñanzas, y se ven reflejadas en lo que vemos, por ejemplo, en cursos, en la parte psicoeducativa de mindfulness, que es aprender por qué sufrimos, cómo evadir el sufrimiento, conocimiento que es útil para avanzar en nuestra práctica. Muy bien, pues basta de cháchara y vamos a practicarlo y a parar la grabación. Muy bien, y en este último bloque que os comparto por aquí, vale, voy a minimizar esto para ver si lo podéis ver completo. Vale, en este último bloque relacionamos qué es mindfulness y el insomnio y cómo confluyen, ¿no? Cómo se relacionan entre sí. Bien, un poco para entrar en este tema, la pregunta sería,
No tienes por qué responder, si quieres dejar un comentario en el chat, como tú prefieras. Pero simplemente que te la hagas y reflexiones un poco sobre ello, ahora en silencio. ¿Qué hacías para dormir antes? Entiendo que si estás aquí has tenido un episodio, como veíamos antes, de insomnio agudo y después se ha ido complicando, puede que se haya cronificado, que ya lleves un tiempo. Pero antes de toda esta etapa, ¿qué hacías para dormir? Cuando hago esta pregunta a mis alumnos, a los participantes en los cursos o en las sesiones individuales, em, normalmente las respuestas son, pues no me acuerdo, o no hacía nada. Y bueno, esto nos da una pista, ¿no? Nos da una pista porque el dormir es una actividad completamente pasiva, inconsciente, que no podemos, digamos, controlar, no tenemos un botón, ¿no? Si tuviéramos un botón no estaríamos aquí en esta sesión, un botón para dormirnos. Em, entonces parece que dormir es algo natural, es algo que el cuerpo sabe hacer y simplemente se duerme cuando toca y ya está, ¿no? Claro, volviendo a ese tema que hablaba de la cognición, de esa percepción que tiene tu cerebro de que tienes que hacer algo para dormir, entramos en este conflicto de que pues vienen pensamientos a nuestra mente, por ejemplo, cuando tenemos miedo de, ay, ¿y si esta noche no puedo dormir? Y entonces entramos en Google, buscamos qué hacer para dormir o cómo solucionar el insomnio. Y bueno, eso nos puede llevar a vídeos en YouTube, a la higiene del sueño, a meditación, lo que sea, ¿no? Y eso de alguna forma alimenta ese hecho de que tenemos que hacer algo para dormir o buscamos esa pastilla milagrosa, esa, esa infusión eh, que nos relaja para dormir y nos sigue generando un poco esa ilusión, ¿no? De que tenemos que hacer algo para dormir. Entonces, si entendemos que antes no hacíamos nada y dormíamos bien y ahora hacemos mucho y no dormimos igual de bien, hay que entender entonces cómo volvemos a no hacer nada. Porque no se trata de convencerse, decir, ah, vale, Jorge me ha dicho que no hay que hacer nada para dormir, termino esta sesión y ya está. No es tan fácil porque tu cerebro te va a seguir recordando que hagas algo. Va a seguir preocupado, es normal, es algo que en este momento es importante para ti. Porque ha habido una experiencia, ha habido algo que te ha afectado y el cerebro está para ayudarte, quiere que resuelvas este problema cuanto antes. Pero claro, ¿cómo se hace nada sabiendo que el cerebro está buscando cosas que hacer para dormir? Aquí mindfulness tiene mucho que ver. Mindfulness es una práctica que, si recordáis, se trata de traer la atención al momento presente y no hacer nada. No cambiar la experiencia, no relajarse si estoy nervioso, no juzgar si estoy triste. Estoy notando, estoy conociendo mi cuerpo, estoy conociendo mis emociones, mis pensamientos. Es como un laboratorio en el que estoy investigando a ver qué hay, qué sucede dentro de mí. Y cuando aprendemos poco a poco a través de la práctica, esto no es fácil de primeras, a observar sin hacer nada, ahí estamos cultivando esa actitud que luego nos va a ayudar a dormir. ¿Por qué? Porque estamos entrenando al cerebro precisamente para que sepa observar las cosas tal y como son. Esto no quiere decir que nos vayamos a volver pasivos, que ya todo nos va a dar igual. No, aquí estamos hablando de que el cerebro no va a perder sus capacidades para discernir cuándo le gusta algo y no le gusta, sino que la oportunidad de, antes de hacer algo, antes de reaccionar a algo que nos pasa. Por ejemplo, estoy nervioso, ¿vale? Antes de reaccionar a mis nervios, primero me paro y noto qué es lo que hay en mi experiencia realmente, qué es lo que experimento, cómo lo siento esto. Y luego ya decido qué hacer. Pero antes me he permitido eliminar esa resistencia natural que suele ocurrir a rechazar esto que estoy sintiendo para permitirme sentirlo. Y esto con el sueño es, claramente, esto lo he experimentado yo, lo han experimentado muchísimas personas. He hablado con
iba a decir miles de personas, pero igual me he pasado, ¿no? Pero cientos de personas sí he hablado, tanto en sesiones como en cursos, como por emails. Y esto es algo en lo que acabamos todos coincidiendo. Cuando tú aprendes realmente a confiar en tu cuerpo, a dejar que tu cuerpo haga lo que sabe hacer, cuando tu cerebro, más bien, aprende eso, el sueño acaba recuperándose de manera natural. Porque tu cuerpo sabe dormir. Es tu cerebro el que, por esa experiencia que has vivido, percibe que tienes que hacer algo para dormir. Entonces hay que revertir eso y mindfulness nos ayuda a revertir eso. También hay que comprender que cuando nuestra mente está agitada, nos lleva a sentir cosas. Si mi mente está agitada, pues yo puedo sentir nervios, ansiedad, puedo sentir simplemente agitación. Hay muchas personas que me dicen, ya Jorge, pero tú hablas mucho de la ansiedad, de tal, pero yo he llegado a estar metido en la cama, estar tranquilo, no notaba nada en el cuerpo así de ansiedad ni nada, pero no era capaz de dormirme. Y sí, también es un estado en el que está, pero la mente está agitada. Agitada no me refiero en un sentido negativo, sino pues que la mente a lo mejor está pensando en algo que le preocupa o está emocionada. Hay veces que creemos que no podemos dormir por cosas negativas, pero hay veces que cuando estás muy emocionado, yo recuerdo cuando era niño, cuando iba a ir al día siguiente al parque de atracciones, que es un parque aquí en España que es pues eso de atracciones, ¿no? Montarse, la lanzadera, estas cosas. O cuando iba al Acópolis, que es este parque de piscinas. A mí eso me hacía tanta ilusión que yo estaba emocionado, estaba activado. Y cuando mis padres me decían, venga, a la cama, a mí me costaba un poco dormirme, porque estaba emocionado y no estaba preocupado, no estaba... Pero había agitación en mi mente. A eso me refiero cuando hablo de agitación. No solo cuando hay preocupación, ¿no? Cuando la mente está agitada, no se alcanza ese estado de sueño, porque estamos en la expectativa, estamos en la agitación de la mente, ¿no? Cuando la mente está en calma, no solamente de cara al sueño, en cualquier sentido, cuando aprendemos a traer la mente al momento presente, a calmar la mente, a que esté ahí conectada, que es lo que hacemos en la práctica de mindfulness, estamos cultivando una mente más en calma, que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. Cuando la mente está en calma, está muy relacionado con el sueño de manera natural. Al final el sueño es algo que acaba llegando, porque la mente está en calma, la mente no está buscando nada. Si la mente está buscando algo, está agitada. Si la mente está calmada, está satisfecha, no busca nada, el sueño aparece. ¿Sí? Y esa mente en calma, como digo, es producto de un entrenamiento, no es que yo pueda hacer así y calmar mi mente. Eso que yo sepa no existe. Es algo que tú entrenas a que tu mente esté calmada, incluso en momentos de situaciones difíciles, ¿no? Pero bueno, esto es algo ya más avanzado. Y luego también es muy importante el insomnio, bajo mi punto de vista, en relación a los pensamientos. ¿Por qué? Porque tú estás en la biblioteca estudiando, o estás en el trabajo, o estás haciendo otra cosa, y como has vivido un episodio de insomnio, en algún momento te va a venir un pensamiento, que puede ser, ¿dormiré bien esta noche? ¿Y si no duermo bien? Y eso si no hay entrenamiento en atención plena, es decir, si no somos conscientes de que eso es un pensamiento, ese pensamiento nos va a arrastrar a una serie de emociones y a una serie de conductas. Yo me he visto en la época en la que tenía insomnio, me he visto en muchas ocasiones estando estudiando en la biblioteca, cuando estudiaba psicología, me acuerdo, y de repente, sin yo ser consciente, estaba buscando en internet mmm, el precursor, ¿cuál es el precursor del sueño? El inductor al sueño en mi cerebro de manera natural. Ah, vale, pues entonces si tomo este suplemento de GABA, esto va a hacer que se active mi sistema GABAérgico, que a su vez va a inhibir esta hormona, que a su vez va a provocarme el sueño. Es decir, yo dejaba de hacer mis otras cosas porque me había venido un pensamiento relacionado con el sueño
Y yo ya estaba ahí maquinando, pensando ya he encontrado la solución al problema. Es esto lo que me faltaba. Voy a tomar este suplemento y se acabó. Es decir, al final nuestros pensamientos condicionan nuestra vida. Y si no hay atención plena, no vamos a ser capaces de decidir a qué le damos importancia. Si a mí me viene un pensamiento y yo no soy consciente, ese pensamiento me arrastra, me lleva a una preocupación, a un sentimiento, lo que sea, y a una conducta. Pero si yo estoy atento, a medida que practicamos la atención plena, si yo estoy ahí en esa biblioteca o aquí en este momento haciendo este curso y a mí me viene un pensamiento, si yo tengo práctica puedo notarlo. Habrá otros que no note, por supuesto, no es que estemos todo el día notando de manera consciente los pensamientos, pero vamos a estar más alerta, más conscientes y vamos a detectar esos pensamientos que tienen que ver con los problemas de sueño, que a su vez nos llevan a ese buscar cómo solucionar el problema, que a su vez nos lleva al problema. Esto es algo que uno mismo se da cuenta. Yo lo he descrito de esta manera, pero tú puede que lo notes de otra forma, porque a lo mejor tus pensamientos son diferentes o tus conductas son distintas, pero he puesto un ejemplo para que veáis lo importante que es ser consciente de tus propios pensamientos, porque te permite elegir. Ah, vale, estoy pensando en esto, pero ¿dónde me lleva este pensamiento? ¿Me merece la pena seguir ahondando en esto o voy a dirigir mi atención a otra cosa? Entonces la atención, saber dirigir la atención, y este es el músculo que practicamos con mindfulness, tiene mucho poder y se relaciona mucho con esa gestión, ¿no?, de los pensamientos y el insomnio. Y luego, por último, con respecto a mindfulness e insomnio, yo soy consciente de que los problemas de sueño no es algo sencillo de tratar. No es algo tan fácil como he hecho este taller, por ejemplo, he comprendido el problema, ya está. No, hay que trabajar en ello, ¿no? Hay que entrenar a la mente, hay que avanzar en el problema, hay que ir cultivando una serie de cualidades que están presentes en las raíces del budismo, en el mindfulness. Y yo aquí simplemente digo que en mi experiencia yo me puse a practicar por mi cuenta. Al principio vi un par de vídeos en internet, leí libros y dije, ah, vale, pues se practica así, empecé a practicar, pero sinceramente noté que no avanzaba. Sí, notaba alguna cosilla y tal, pero noté que no avanzaba. Y fue cuando hice cursos de mindfulness, cuando empecé a comprender bien y sobre todo más que a comprender, a vivenciar, a, a experimentar lo que es mindfulness, a ir integrándolo poco a poco en mi práctica y a ir comprendiendo poco a poco lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, aquí os soy honestos, yo creo que si queremos avanzar en la práctica, es importante tener a alguien que nos la supervise, alguien que sepa, que haya sido instruido para ser profesor de mindfulness o alguien que sea budista, por ejemplo, alguien que realmente conozca y practique mindfulness. No solo que conozca, porque uno puede volverse un experto de mindfulness leyendo libros y le dan un título, un máster en mindfulness, no sé qué, que he estudiado en esta universidad, pero si luego esa persona no lo experimenta a diario, no lo practica, no lo trabaja, no, no está cualificada en realidad para enseñar mindfulness, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque esto es, como decía antes, como un estilo de vida. Y un profesor de mindfulness, certificado por las escuelas que se dedican a formar profesores, debe de practicar todos los días. Ya digo que es algo que ya no es negociable para él, es un estilo de vida, si quiere enseñar mindfulness y ser coherente con lo que enseña. Tiene que hacer retiros de meditación y silencio por lo menos uno al año, de 5 días, en el que profundizar en su práctica. Y tiene que reacreditarse, recertificarse cada año. O sea, esto es algo que cada vez se está profesionalizando más. Yo estoy certificado por 2 escuelas diferentes y no digo que sea yo, si tú decides que, vale, quiero que alguien me supervise, quiero avanzar en mi entrenamiento, en mi práctica, no pasa nada si no soy yo, ¿eh? No va a haber ningún problema. Pero si quieres, pregúntame para que yo te dé algunas pautas para que puedas elegir a un supervisor adecuado. Porque hoy en día en Internet
está lleno de cualquiera que te dice que sabe mindfulness y te va a enseñar a meditar. Y esto no es así, ¿vale? ¿Que quieres hacer algo conmigo? Bueno, yo tengo ahora a principios de julio, tenemos un programa. Este programa es de 8 semanas en su formato, digamos, original, pero como es verano y aquí es un poco más complejo de organizar planes a 8 semanas, ¿verdad? Sobre todo en España, pues he decidido hacer el curso intensivo, que es, bueno, es otro formato, es el mismo programa, pero en vez de darse en 8 semanas, se da en 4 semanas. Las sesiones duran un poco más y el contenido es, ya digo que es el mismo, ¿vale? Y es un programa en el que vas a aprender de principio a fin lo que son las prácticas de mindfulness. El inicio es cómo traer atención a tu momento presente, un poco lo que he explicado, pero de manera obviamente mucho más profunda. Aquí no da tiempo a profundizar. Va a haber una serie de prácticas también que tú vas a ir haciendo semana a semana, va a haber una supervisión y después lo que hay es un avance en las prácticas que llamamos generativas, ¿no? Que ahí ya enseñamos a la mente a no solo a centrarse en el momento presente, sino pues, el cultivo de emociones positivas, el autocuidado, el autocontrol, etcétera, etcétera. Y es un programa en el que en principio la idea es que tú cojas todas estas herramientas para luego poder aplicarlas en tu día a día. Es una buenísima opción si lo que quieres es un buen asentamiento en la práctica, ¿no? Que no te viene bien hacer estos cursos o no te gusta el entorno grupal, porque estos cursos son en entorno grupal, nos reunimos una vez a la semana, grupos de como mucho 10, 12 personas. Bueno, también está la opción, que es algo que estoy haciendo desde hace poco, empecé a hacerlo a principios de este año, me parece, que son las sesiones individuales. La mecánica es la misma, es decir, mi intención es acompañarte en tu proceso de práctica, lo que pasa que en este caso, pues bueno, es un poco más personalizado. Yo ahí voy viendo cómo vas en tu práctica, obviamente con la información que tú me das, pues lo que vayamos necesitando, cómo ir avanzando, resolver dudas, te voy entregando prácticas para que practiques. Y ya digo, es lo mismo, es el enfoque psicoeducativo también, no es una terapia, es simplemente que tú puedas practicar mindfulness y aplicarlo al problema que estés teniendo en este momento o a lo que tú quieras aplicar. Y ya digo que en este caso, pues bueno, es un poco más personalizable. No tiene un principio y un fin, esto ya depende de lo que tú necesites. Yo he empezado con gente que nos hemos visto semanalmente, porque eso sí es importante que haya una constancia, que no sea hago una sesión contigo y no te vuelvo a ver dentro de un año, porque no va a funcionar. Aquí la idea es que, aunque sean en pocas sesiones, que sean constantes para que tú eh, experimentes lo que es mindfulness y sepas aplicarlo en tu día a día. Y entonces ha habido personas, por ejemplo, que ya han hecho sesiones conmigo semanales y luego como ven que van mejor, pues acordamos que venga, cada 2 semanas nos vemos o una vez al mes o, oye, ya está, ya no lo necesito más, eh, lo dejamos por aquí, ya tengo las herramientas, lo que cada uno quiera, ¿no? Pero bueno, esto está más estandarizado de lo que parece. Yo, por ejemplo, tengo mi propio supervisor. Yo me veo, en mi caso me veo una vez al mes con mi profesor de mindfulness, que es una persona, es un budista que tiene obviamente muchísimos años de experiencia y tal, y a mí me viene muy bien también para profundizar en mi práctica. O sea, esto es algo bastante habitual en realidad, cada vez más en este mundo de mindfulness, ¿no? Y esto es todo por mi parte, ¿sí? Vale, entonces, vale, voy a parar la grabación. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí asistiendo a este taller y también muchas gracias a los que estéis viendo el vídeo en diferido y bueno, un abrazo a todos.